Oye, a cabeza de Villar le dieron con todo, ¿no? La consulta popular en el Ecuador, un fuerte enfrentamiento entre Yairén Noriega y Andrés Castillo cuestiona la táctica del sí. La gente está mirando cómo crece el no. El debate sobre la consulta popular y referéndum en Ecuador escaló en intensidad, como se evidenció en un acalorado encuentro en el programa Notimundo entre Yairén Noriega, vocera por el no, y Andrés Castillo, defensor del sí y alineado con el gobierno de Daniel Noboa. Vamos a mirar. Vamos a ir a las urnas. ¿Habrá cambios? Bueno, Fausto, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Andrés. Qué gusto participar de este espacio de debate. Creo que es importante para la ciudadanía poderle mostrar los distintos puntos de vista para que entonces pueda ir a las urnas de una forma informada. Evidentemente habrá cambios en el país si es que gana la opción del presidente Daniel Noboa, y los cambios serán para peor, en definitiva. Para mí, de estas 4 preguntas del corazón, si se quiere, de la consulta popular, es la pregunta que busca cambiar la Constitución, porque es evidente que vienen por nuestros derechos. Un gobierno que se ha dedicado a desmantelar el Estado, a desmantelar los servicios públicos, la salud, la educación, un gobierno que no ha trabajado en el ámbito. ¿En qué momento, en qué se basa para hablar sobre desmantelar los servicios? Cuando usted revisa los presupuestos, el presupuesto general del Estado, y mira cómo esos presupuestos se han reducido, y no solamente que se han reducido, Fausto, sino que cuando revisa la ejecución presupuestaria de los ministerios, vemos una ejecución presupuestaria por debajo incluso del 30%, cuando las cifras ya deberían ser de una ejecución presupuestaria mayor al 50%, mayor al 60%. Entonces, evidentemente hay una intención clara del gobierno nacional de no invertir en lo público, y eso tiene que ver con unos compromisos que tiene el gobierno nacional, no con el pueblo ecuatoriano, sino con el Fondo Monetario Internacional. La discusión no solo abordó el contenido de las preguntas, sino que también sacó a relucir las narrativas y acusaciones que enmarcan la campaña. Noriega fue con todo contra Castillo, acusando a los promotores del sí de utilizar el engaño como herramienta principal, una táctica que, según ella, busca ocultar las verdaderas intenciones del gobierno. El centro de esta polémica, como lo resumen los críticos del no, es una pregunta fundamental que, según ellos, el oficialismo usa para confundir. ¿Es verdad que la Constitución actual deja en libertad a los delincuentes? La campaña por el no ha sido enfática en desmentir lo que consideran el principal argumento falaz del oficialismo. Ante la pregunta de si la Constitución es la culpable de la impunidad, la respuesta de este sector es un no rotundo. No existe un solo artículo de la Constitución que diga esa locura. Ha sido el mensaje central de Noriega y otros opositores. Sostienen que esta narrativa es una simplificación peligrosa, diseñada para manipular a una ciudadanía atemorizada por la crisis de seguridad. ¿Quién sabe si la provocaron ellos? La conclusión que extraen es directa y fue el subtexto de todo el debate. Si los voceros de Noboa tienen que mentir y engañar para que apoye su consulta, entonces algo están ocultando. Esta acusación sugiere que la consulta no es la solución real, sino una distracción de otros problemas, como el presunto desmantelamiento de los servicios públicos que Noriega denunció en el debate, citando una ejecución presupuestaria inferior al 30% en salud y educación. Uno de los puntos más álgidos del debate fue la pregunta sobre la permisión de bases militares extranjeras. Andrés Castillo defendió la propuesta del sí como una herramienta crucial para optimizar los recursos en la lucha contra el crimen organizado, desestimando los argumentos de soberanía. Sin embargo, Yairén Noriega refutó este punto con datos históricos. Recordó que durante la operación de la base estadounidense en Manta, 1999 a 2009, el promedio de muertes violentas en el país era de 17 por cada 100.000 habitantes. En contraste, tras la salida de la base y la aplicación de políticas públicas de seguridad integrales en el gobierno siguiente, esa cifra descendió a un mínimo histórico de 5 por 100.000 habitantes en 2017. Noriega utilizó este dato para argumentar que la seguridad no se resuelve con bases, sino con inversión social y una política de Estado coherente, citando el caso de Colombia como un país que, a pesar de tener bases,
no ha solucionado su conflicto interno. Ahora bien, hemos escuchado a Jairen, Andrés, el gobierno está desmantelando el sector público. Vemos también, es evidente, una crisis que en algún momento no se la quería aceptar, una crisis en el sector de la salud, hay crisis también en el seguro social, por ejemplo, crisis por los temas de seguridad, lo hemos visto ya, no se ha logrado controlar las cárceles al 100%, vemos la última masacre, y ¿cuál es la propuesta entonces? Si en 2 años no se ha podido. Yo no voy a hablar, Fausto, más allá de que usted es el entrevistador y usted llevará la conversación de otra cosa que no sea la consulta popular. Entonces aquí hay 4 preguntas. El tema de presupuestos y cosas por el estilo es el discurso de la señora González. ¿La consulta popular es para qué? No, ¿para qué? Justamente para la seguridad, justamente para reducir el número de asambleístas, justamente para quitarle financiamiento a los partidos políticos y justamente para ir a una constituyente. Si es que hablamos de presupuestos y esas cosas, siempre va a haber más plata cuando haya menos asambleístas. Siempre va a haber más plata cuando no se gasten 85 millones de dólares como los que se han venido gastando desde que hay el nuevo Código de la Democracia que exigía que se pague a los partidos políticos por funcionar. Quisiera ir por la primera pregunta, que es la de las bases militares. Las bases militares, sin duda alguna, es uno de los tantos pasos que hay que dar para combatir la inseguridad. En el Ecuador, con el argumento de la soberanía, las quitaron, las pusieron en la Constitución, y aquí no quisiera discutir si quién va a venir o no. Aquí lo que estamos discutiendo es si es que es conveniente o no quitar la prohibición. ¿La cooperación no es suficiente? La cooperación no solamente tiene que venir a partir de lo que hay, porque ya hemos visto algunas cooperaciones, ¿no? Recordará, Jairen de pronto no, porque es muy joven, pero recordarán cómo en el año 2016, cuando vinieron las ayudas desde la China, a propósito del terremoto de Manabí y de Esmeralda, se cayeron unas cuantas cajas de fusiles AK-47 que llegaron al Ministerio de Defensa cuando el señor Patiño era ministro, y no se sabe dónde está eso. Recordará también la revolución cuando llegaron esas 2 cafeteras con alas desde Venezuela a decir que era para reforzar a nuestra fuerza aérea. Igual vamos a centrarnos en el tema de las preguntas. ¿Por qué sí bases militares? Porque las bases militares ayudarán a optimizar los recursos que se pueden tener a la hora de aplicar el control en nuestro territorio. Jairen, bases militares en Ecuador. Creo que hay que decirle... ¿Hay que mantener un discurso de soberanía o tenemos que ir un poco hacia adelante? Independientemente de la soberanía, que me parece que es un punto que hay que tocar cuando hablamos de bases militares extranjeras, me parece importante también referirnos a la data y a lo que científicamente está comprobado. Respecto a lo primero, decirle que la base militar, porque ya tuvimos una base extranjera aquí en el país, una base militar estadounidense, entre 1999 y 2009. En todo ese tiempo, el promedio de muertes violentas era de 17 por cada 100.000 habitantes. El enfrentamiento también reveló una desconexión total en las prioridades. Mientras Noriega insistía en que el gobierno de Noboa está desmantelando el Estado al no ejecutar el presupuesto para salud y educación, lo cual atribuyó a compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Castillo se negó a debatir esas cifras. El vocero del CIE insistió en centrarse exclusivamente en las preguntas de la consulta, argumentando que el ahorro real vendría de la reducción de asambleístas y del financiamiento a partidos políticos. Esta divergencia encapsula el debate nacional. El gobierno sostiene que el obstáculo es el marco legal y político, la Constitución y la Asamblea, mientras que la oposición argumenta que el problema es el modelo de gestión y las prioridades económicas del propio gobierno, que ahora buscaría mentir para obtener respaldo en la consulta. Cuando sale la base de Mata, y no solamente por la salida de la base extranjera, sino porque se aplicaron políticas públicas de seguridad, porque realmente había un plan de seguridad que existía, ¿no? Como el plan Fénix que nunca existió. Entre el 2009 y el 2017 llegamos a tener la tasa de homicidios más baja, 5 por cada 100.000 habitantes. Adicional a eso, si usted mira la evidencia científica de artículos científicos que se han escrito alrededor de los beneficios y los prejuicios de las bases militares en países en el mundo, sobre todo bases militares estadounidenses, porque Andrés, ahí sí yo me voy a permitir discrepar contigo, porque no es secundario qué país va a poner una base militar en nuestro país, dado que el presidente hace unos días, de hecho, tuvo la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, y ya se habla, ¿no es cierto?, de que esta base militar estaría
o en Galápagos o en Manta, volvían a decir el presidente. Entonces, en Salinas. Entonces, no es un dato menor. Pero más allá de eso, remitámonos, insisto, a lo que la evidencia científica nos muestra. Y no hay evidencia científica, Fausto, Andrés y a las personas que nos están mirando, de que las bases extranjeras militares sirvan para apoyar a los países sede a combatir la inseguridad. No existe evidencia de aquello. Y la muestra más clara es el país vecino de Colombia, quien no ha reducido los niveles de inseguridad dado por tener, digamos, estas bases extranjeras militares estadounidenses. Lo que sí realmente combate la inseguridad es un gobierno que con voluntad política y con una planificación clara y con políticas públicas y presupuesto, digamos, trabaja en recuperar la seguridad. En conclusión, el ríspido intercambio entre Yairén Noriega y Andrés Castillo demuestra lo que está en juego en la próxima consulta popular. Es mucho más que un conjunto de preguntas. Se debaten dos visiones opuestas de la crisis ecuatoriana. Por un lado, la del oficialismo, que promueve la idea de que la Constitución es un impedimento y que se requieren medidas de fuerza como las bases militares para salvar el país. Por otro lado, la de la oposición, que denuncia una campaña basada en el engaño y acusa al gobierno de usar la consulta como una cortina de humo para ocultar algo, un presunto desmantelamiento del sector público y una falta de capacidad de gestión. Los ciudadanos ecuatorianos deberemos decidir en las urnas cuál de estas dos narrativas define realmente la raíz de sus problemas. Solo les digo, no han podido solucionar los líos. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.